A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la Renova Magistral. Encuentros Pedagógicos, cultural, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy sábado 25 de octubre. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompañan en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en la cuenta x @encuentrospedac @renovacionmac. También nos encuentran en TikTok. Bueno, vamos a arrancar con Encuentro con los Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, y como todos los sábados tenemos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Rocío, buenos días para usted y para Paula también. Muy amables por la invitación. Saludo a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Fabio? ¿Qué nuevo y qué, bueno, ya es lo que sabemos, pero cuéntanos. Bueno, listo. Hombre, lo que pasa es que esta semana pues han acontecido temas muy delicados para la vida del país. Ya al coro y a los agresiones de la extrema derecha colombiana y del uribismo contra el presidente Gustavo Petro, adicionalmente también pues de toda la oligarquía y los gremios económicos contra el gobierno, de estarlo obviamente recriminando absolutamente por todo, de hacer una oposición radical e irracional, pues ahora se suma a eso el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta semana, finales de la semana pasada y esta semana, ha reiterado una y otra vez unas agresiones contra lo que representa el presidente Gustavo Petro en Colombia. Y ha dicho que es un líder del narcotráfico y que este país, Colombia, es una guarida de narcotraficantes. Esas dos afirmaciones llena ahí exactamente de otros adjetivos y otras situaciones que él viene señalando, pues es absolutamente inaceptable, inadmisible. Son calumnias e infamias contra el pueblo colombiano en general y en particular contra nuestro presidente Gustavo Petro. Es decir, se están alineando toda la extrema derecha colombiana y el uribismo con ahora lo que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la extrema derecha internacional que él representa. Obviamente con una visión fascista de los asuntos. Aquí recordemos exactamente el papel que ha jugado Estados Unidos en el tema de Gaza. Ha estado una y otra vez respaldando y siendo cómplice del genocidio en Gaza. Y últimamente, como ustedes saben, ha venido amenazando a Venezuela. Ha mandado buques de guerra a merodear el mar territorial venezolano y ha anunciado una invasión y un derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Y repito, en esta oportunidad entonces a ese coro que en Colombia existe se ha vinculado exactamente el de Estados Unidos, lo cual pone una situación gravísima en lo que puede ser el resultado de la situación política en el país. Entonces se le ha pasado en estas afirmaciones y obviamente todo tiene el mismo mascarón que tiene y ha tenido en otras invasiones y en otras circunstancias que ha hecho Estados Unidos en otros momentos. Pero coincide plenamente con la misma argumentación y con los mismos pretextos
Aquí hay que decir que son pretextos. Si alguien ha luchado en contra de lo que es el narcotráfico en Colombia y sus relaciones exactamente con el paramilitarismo y las fuerzas que de allí se derivan, ha sido el presidente Gustavo Petro. Todos sus debates en el Congreso de la República, muchos de los más connotados, de los más reconocidos, giran alrededor exactamente de esta situación que siempre hemos combatido y hemos rechazado. Colombia ha puesto miles de policías y miles de población civil asesinados por estas bandas narcotraficantes en la lucha contra ellos. Y eso no lo reconoce hoy el señor Trump y quiere hacerlo aparecer como una situación pues de ahora. El narcotráfico, como todos ustedes saben, lleva más de 50 años en Colombia y obviamente que ha pasado por todos los gobiernos anteriores. Y repito, el presidente Gustavo Petro está muy lejos de esa situación. El que sí siempre ha estado vinculado a esa circunstancia ha sido el presidente Álvaro Uribe Vélez, que todos exactamente sabemos de una serie de masacres que se han adelantado alrededor de este tema del narcotráfico, en el cual está de alguna manera señalado como un presunto determinador de esas circunstancias. Y ahí están también los 6.402 falsos positivos para las ejecuciones extrajudiciales. Todo eso para decir entonces que son infamias y calumnias y que lo que están editando Estados Unidos nuevamente son pretextos para ver cómo se entromete y se está entrometiendo en los asuntos internos del país. En el día de ayer hubo una respuesta contundente del pueblo bogotano, convocado exactamente por el presidente Gustavo Petro frente a esta situación. Lo estuvimos acompañando como Central Unitaria de Trabajadores, ayudamos obviamente a convocar para que la gente se hiciera, y en una masiva y extraordinaria movilización, el presidente Gustavo Petro denunció todos estos aspectos que estoy aquí también compartiendo con ustedes, y obviamente que expresó de que no se va a arrodillar frente a esas situaciones del señor Trump. Por fortuna, esta situación también en Estados Unidos propio se está dando de manera masiva. En más de 2.500 ciudades la semana pasada hubo movilizaciones en Estados Unidos diciendo no más rey. Es decir, lo catalogan como una persona vinculada exactamente a la tiranía y a los reyes, es decir, a personas que toman decisiones unilaterales y desconocen la vida democrática de estas naciones, en este caso de Estados Unidos. Encuentros con la política, sí, vamos a pasar a encuentros con la política. Encuentros con la política. Una entrevista que le hemos hecho a Pascual Amezquita, que precisamente tiene que ver con el tema que estaba tratando ahorita Fabio Arias. Okay. Entonces nos queda como complemento aquí. Entonces vamos con encuentros con la política. Buenos días, Rochi, buenos días, Paula, que no la saludé por el corte que hubo. Bienvenidas, y entonces vamos. Buenos días, Jairito. Yo pensé que era yo la que me había quedado sin internet. Listo. Entonces vamos con encuentro con la política. Bueno, las amenazas de Donald Trump a Colombia, un hecho fascista contra la democracia. Bueno, hoy tenemos a Pascual Amezquita, docente investigador, doctor en economía. Entonces vamos a saludar a Pascual. Muy buenos días, Pascual. Un saludo muy especial a las compañeras, compañeros maestros y maestras que siguen este programa de encuentros pedagógicos. Y gracias a la invitación para participar en el día de hoy. Bueno, Pascual, cuéntanos por qué llega a la presidencia de Estados Unidos un personaje tan nefasto como Donald Trump. Bien, la llegada de Donald Trump a la presidencia no puede entenderse como un hecho exótico, como una cosa azarosa que no va a repetirse, sino que debe entenderse como el resultado de un proceso que se está gestando al menos a lo largo de este siglo, por no decir que desde que se inició la apertura en América Latina y la imposición del modelo neoliberal a nivel mundial.
Hay tres hechos que vale la pena resaltar. El primero de esos hechos es que la tasa de ganancia en Estados Unidos ha venido cayendo sistemáticamente desde hace unos 50 años y que de lo que se trata hoy es de evitar que esa tasa de ganancia siga cayendo, es decir, recuperar las ganancias a través de aumentar la extracción de riqueza, por ejemplo, de América Latina. El segundo hecho es que aparece un mundo multipolar. Está un poco asociado al primer hecho. El multipolarismo le quita ganancias a Estados Unidos, pero además le resta poder económico y militar y hasta poder cultural en el planeta, de manera tal que Estados Unidos está aduciendo una cantidad de fenómenos para enfrentar el auge de China, el auge de Europa y contener de esa manera la caída de la tasa de ganancia y contener además el auge de otras expresiones de este mundo multipolar, en particular pues las expresiones de orden político, el control o el dominio que pueden ejercer otras potencias a nivel mundial. Y finalmente, una tercera cosa que hay que tener en cuenta es que con la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos se dio vía libre a la construcción de un modelo fascista en Estados Unidos, convenciendo a la población gringa de que es necesario adoptar medidas de fuerza, medidas militares para contener el terrorismo, tanto interno como externo, y eso pues más o menos tuvo aceptación dentro de las clases en Estados Unidos. La gran dirigencia misma demócrata ha aceptado esto como un mal necesario para el mantenimiento de sus negocios. Bueno, ¿y cuáles son los hechos más notorios de este ascenso del gobierno de Trump contra la democracia? Bueno, dentro de los múltiples hechos que configuran este fascismo que se está consolidando en Estados Unidos, podemos identificar estos. En primer lugar, el Congreso gringo ha sido disminuido a su menor nivel político. El Congreso gringo ya no está contando ni para definir el gasto, ni para definir la política exterior, ni para definir pues, política exterior como en el caso pues, de la declaración de guerras o para definir los asuntos relativos a los aranceles. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, Trump se arrogó las atribuciones que tiene el Congreso y el Congreso se ha quedado callado. Un segundo fenómeno es que ha militarizado las principales ciudades de Estados Unidos y que eso empieza a mostrarle a la población de lo que es capaz el gobierno. Es decir, donde haya oposición, manda la tropa y la población no ha reaccionado de la manera fuerte como debería de hacerlo, más en un país que tiene una tradición de democracia burguesa bastante consolidada. Es decir, la democracia burguesa en estos dos aspectos que menciono se ha venido erosionando y ni el Congreso, ni los partidos, ni la población han respondido al tono del reto que implica enfrentar un gobierno como el de Trump. Y el tercer asunto es la forma tan desproporcionada como está actuando frente a América Latina. Esto no se veía desde principios del siglo XX, después de que se robaron Panamá a los Estados Unidos. A través de la diplomacia, las cañoneras se tomaron toda la región del Caribe. No hubo país que no fuera asaltado por la tropa gringa. Bueno, pues hoy estamos asistiendo a algo similar que empieza pues con Venezuela, pero que puede seguir por toda la región. Bueno, ¿y qué ha pasado en particular en América Latina? ¿Y cuáles son los hechos más graves en América Latina? Bien, la llegada. Bueno, dentro de los múltiples hechos que configuran este fascismo que se está consolidando en Estados Unidos, podemos identificar estos. En primer lugar, el Congreso gringo ha sido disminuido a su menor nivel político. El Congreso gringo ya no está contando ni para definir el gasto, ni para definir la política exterior, ni para definir pues, política exterior como en el caso pues, de la declaración de guerras o para definir los asuntos relativos a los aranceles. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, Trump se arrogó las atribuciones que tiene el Congreso y el Congreso se ha quedado callado.
Un segundo fenómeno es que ha militarizado las principales ciudades de Estados Unidos y que eso empieza a a mostrarle a la población de lo que es capaz el gobierno. Es decir, donde haya oposición, manda la tropa y la población no ha reaccionado de la manera fuerte como debería de hacerlo, más en un país que tiene una tradición de democracia burguesa bastante consolidada. Es decir, la democracia burguesa en estos dos aspectos que menciono se ha venido erosionando y ni el Congreso, ni los partidos, ni la población han respondido al tono del reto que implica enfrentar un gobierno como el de Trump. Y el tercer asunto es la forma tan desproporcionada como está actuando frente a América Latina. Esto no se veía desde principios del siglo XX, después de que sobraron Panamá a los Estados Unidos. A través de la diplomacia, las cañoneras se tomaron toda la región del Caribe. No hubo país que no fuera asaltado por la tropa gringa. Bueno, pues hoy estamos asistiendo a algo similar que empieza pues con Venezuela, pero que puede seguir por toda la región. Bueno, ¿y cómo se puede contener este auge del fascismo y ascenso de Donald Trump? Bueno, dentro de los múltiples hechos que configuran este fascismo que se está consolidando en Estados Unidos, podemos identificar estos. En primer lugar, el Congreso gringo ha sido disminuido a su menor nivel político. El Congreso gringo ya no está contando ni para definir el gasto, ni para definir la política exterior, ni para definir pues, política exterior como en el caso pues, de la declaración de guerras o para definir los asuntos relativos a los aranceles. Es decir, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Trump se arrogó las atribuciones que tiene el Congreso y el Congreso se ha quedado callado. Un segundo fenómeno es que ha militarizado las principales ciudades de Estados Unidos y que eso empieza a mostrarle a la población de lo que es capaz el gobierno. Es decir, donde haya oposición, manda la tropa y la población no ha reaccionado de la manera fuerte como debería de hacerlo, más en un país que tiene una tradición de democracia burguesa bastante consolidada. Es decir, la democracia burguesa en estos dos aspectos que menciono se ha venido erosionando y ni el Congreso, ni los partidos, ni la población han respondido al tono del reto que implica enfrentar un gobierno como el de Trump. Y el tercer asunto es la forma tan desproporcionada como está actuando frente a América Latina. Esto no se veía desde principios del siglo XX, después de que sobraron Panamá a los Estados Unidos. A través de la diplomacia, las cañoneras se tomaron toda la región del Caribe. No hubo país que no fuera asaltado por la tropa gringa. Bueno, pues hoy estamos asistiendo a algo similar que empieza pues con Venezuela, pero que puede seguir por toda la región. Bueno, agradecemos a Pascual por su intervención en este día. Muchísimas gracias, Pascual. Te esperamos en una próxima ocasión. Pues lo único que se puede oponer a esta arremetida del gobierno de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano contra la región, es un movimiento de masas, tanto interno como el que se vio por segundo día con lo que se llamó el Día contra el Rey en Estados Unidos, que va por segunda vez, como digo, y la lucha en América Latina, el levantamiento popular. Si no hay movimiento de masas que se oponga a Donald Trump puede imponer toda su política dentro de Estados Unidos y puede invadir a América Latina, empezar a invadir países para ponerlos con los gobiernos que ellos necesitan para sus intereses. No van a tocar el gobierno de El Salvador, no van a tocar el gobierno de Ecuador, no van a tocar el gobierno de Argentina, pero sí van a arremeter contra los gobiernos que han venido saliéndose de la pauta que traza Estados Unidos, que es la forma que adquiere hoy la resistencia.
En particular, pues el gobierno de Gustavo Petro, pero también está el gobierno de México, o el gobierno de Brasil, para mencionar algunos otros, y evidentemente pues el gobierno de Venezuela. De manera tal que lo que se mete es un movimiento de masas en Estados Unidos y en América Latina para contener las ansias expansionistas imperialistas de Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí nos estaba Pascual como contextualizándonos un poquito con los... Entonces ahora sí despedimos a Pascual. Muchísimas gracias por esa intervención. Bueno, y vamos con encuentro con el informe capital. Informe capital. Bueno, y como siempre, la actualidad del magisterio bogotano. Hoy nos acompaña Hola, Andrés Rochi, ¿ahí me Valle, escuchas bien? secretario de la ADE. Andrés, muy buenos días. Hola, Rocío, Sí, buenos perfecto. días. ¿Ahí me estás escuchando? ¿Me escuchas bien? Perfecto, sí, señor. Sí, listo, perfecto. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Esta mañana de sábado, a todos los maestros y maestras de Bogotá, pasamos ayer por una jornada muy interesante que va a acompañar al presidente Gustavo Petro en esa manifestación pública contra la injerencia estadounidense. Definitivamente no hay razón que justifique la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos, y menos con esas apreciaciones tan violentas en contra del país. Ayer colocábamos en un trino, en las redes sociales, cómo eso está afectando, entre otras cosas, el ingreso de divisas al país por cuenta del turismo. Y el sector empresarial, el gremio de los empresarios que está tan preocupado por el crecimiento económico del país, pues guarda silencio con relación a eso. Entonces, muy preocupante, estuvimos acompañando esa jornada como organización sindical, como gremio y en general el sector de los trabajadores y trabajadoras del país. Estamos en este momento trabajando en la Asamblea Pedagógica Distrital. Ese es un escenario muy importante porque allí los maestros de la ciudad están presentando cuáles son los desarrollos en experiencias pedagógicas alternativas. Lo recogido durante esta Asamblea Pedagógica Distrital lo que pretende es nutrir el Congreso Pedagógico Nacional que está organizando la Federación. La FECODE, tenemos un congreso pedagógico que no se lleva a cabo desde hace alrededor de 40 años. Entonces, este es el momento para actualizar todo el trabajo, los desarrollos pedagógicos del magisterio desde los orígenes del movimiento pedagógico que todos recuerdan con tanta añoranza. Entonces, ese es el trabajo que se está desarrollando en este momento en la ADESUR, que estamos desarrollando con nuestros colegas de todas las localidades. Por otra parte, es preciso señalar que lo acordado entre la ADE y la Secretaría Distrital de Educación el pasado 19 de septiembre tiene efectos en este momento. Recuerden que el tiempo para la deposición pendiente, lo pactado con Secretaría de Educación, debe ejecutarse hasta el día 28 de octubre. En todo caso, estamos pendientes para cualquier orientación que requieran. Vamos a tener una conversación con Secretaría sobre el particular para revisar los casos puntuales de colegios que no pudieron tener dentro de los tiempos su reposición de actividades. Bueno, esas son es lo que se ha estado avanzando. Y por último, invitarles nuevamente a la jornada que tenemos el próximo 30 de octubre. Es muy importante. Recuerden ustedes todo el debate nacional que se ha suscitado alrededor del modelo de salud para los maestros del país. Indudablemente, el debate es con la fiduprevisora y con todos los sectores políticos que han boicoteado la entrada en vigencia, la entrada en vigor y funcionamiento del nuevo modelo.
Y adicionalmente hay una razón de peso, una razón fundamental, y es la erradicación por parte del gobierno del proyecto de ley estatutaria, la ley de transferencias, todo lo que reglamentaría y le daría también le daría dinamismo a la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Recuerden ustedes que los recursos para salud, agua potable, educación y saneamiento dependen de allí. Queremos recuperar todo lo perdido desde el año 2002, que recortaron toda la entrada de recursos para la educación hasta 2025. Entonces nos vemos el 30 en las calles, nos vemos del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Vamos a estar allí esperándoles como organización. Dejo por ahí, hasta ahí, por cuestiones de tiempo, el informe de Rochi. Muchas gracias. Un saludo para todo el magisterio nuevamente. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Andrés, por ese informe. Y claro que sí, estaremos este jueves acompañando en esta gran marcha por la salud de los docentes. Pues también un saludo fraterno para todos los docentes que se encuentran en la Asamblea Pedagógica. Y obviamente seguimos acompañando a nuestro presidente Gustavo Petro en la construcción de un país más justo y digno para todos. Sí, Rochi, mi compañero de Canapro en este momento se encuentra en un trancón que iba para las oficinas de Canapro y no pudo llegar. Entonces vamos, encuentro con la cultura popular. Vamos a escuchar al maestro Lucho, un poeta que escribe a partir de las poesías que escribió ese gran poeta José Martí. De allí él parte a estudiarlas y de ellas saca unas décimas muy bonitas que las vamos a escuchar a continuación, Rochi. Listo, entonces vamos, Jairo, con encuentro con la cultura popular, lo que tú decías, las décimas de Lucho, a partir de los poemas de José Martí. Entonces, Lucho Cortés Ortiz, el poeta del camino. Buen día, amigos. Soy Lucho Cortés Ortiz, un poeta de la provincia de Vélez, de nuestro hermoso Santander. Desde hace 10 años vengo sentando distintas modalidades en lo que es la poesía. Una de las variables que escribo son los desgloses de los versos de Martí. Entonces tomamos una glosa de los versos de Martí, que es mi poeta de cabecera, y sobre eso hacemos unas décimas de mi autoría. Sobre todo porque los versos sencillos de José Martí han construido en mí esa parte cultural, una combinación con el arrastre folclorista de la provincia veleña. Entonces, por ejemplo, decimos así, tengo un poema que se llama Mi verso, describo cómo es mi verso, lo que sufre mi verso, digamos, dentro de mí como escritor, y la poesía nace en la glosa de José Martí, que a su vez desgloso con las décimas que decimos a continuación. Este poema se llama Mi verso y dice la glosa de José Martí: mi verso es un ciervo. Dale, sigue, no pasa nada. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Esa es la glosa. Entonces, las décimas, para los que no y sí saben, en esa décima glosada, en los pies de la décima debe ir un verso de la glosa que acabo de decir. Entonces decimos así: ya dicha la glosa, ahora entramos a las décimas. Mi verso es de la mar, de un rincón de la playa, y lo obtuvo la mantarraya con su sandunga al volar. Es de color del coral el destello de luces de faro, los mantos allí lo encontraron y con ellos en coro canté, y la musa no sabe por qué mi verso es de un verde claro. También es de las flores de las montañas carares, de la bella palma cumara y del canto de los ruiseñores. Lo halló un colibrí de colores en un capullito escondido, lo entregó a mí florecido entre dulces trinos y canto, y es de néctar del mastranto y de un carmín encendido. Pero trae de rastras el alma, su cuerpo no es más que el estío, es desierto y lo golpea el frío, y la luna su aliento le calma. El oasis se ve, dice la palma que lo ve, con el ceño fruncido, cabizbajo y los ojos metidos, y le alienta el aroma a café. Y aún la musa no sabe por qué mi verso es un ciervo herido que busca en los libros cobijo
o en la letra de un consagrado que en sus horas es concentrado, consignando preciosos alijos. Pero la musa de este acertijo se torna con sorna y descaro y le dice: eres un bicho raro, ramiseco, turupecinudo, y no eres más que un árbol desnudo que busca en el monte amparo. Gracias. Bueno, agradecemos a Lucho Cortés por esos hermosos poemas de José Martí que nos inspiran y nos recuerdan el valor de la palabra, el valor de la libertad y de la educación. Qué bonito. Bueno, vamos con nota del director. Nota del director. La justicia va dando palos de ciego. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Bienvenido, Jairo. Muy buenas noches al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. También un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes de YouTube y TikTok, y también a todos nuestros seguidores del exterior. Hoy la nota del director se intitula: La justicia va dando palos de ciego. Se dice que la justicia cojea, pero llega. Esperemos que así sea, porque además de ciega y con los ojos vendados, parece que tiene un intercomunicador con el que puede escuchar y ver a quien juzga por su condición política o su rango en la jerarquía de la violencia para decir la culpabilidad o la inocencia de un individuo. Solo así se puede explicar cómo un testaferro, abogado con prácticas nefastas de tráfico en la compra y venta de testigos, se halle culpable. Y otro, el determinador de esas prácticas con las mismas pruebas que fue condenado en primera instancia, para que otros jueces después de mayor jerarquía y en otra instancia lo declaren inocente. Estos hechos jurídicos parecieran más políticos que un juicio en derecho, porque le dio precisamente el impulso a una campaña presidencial que pregona la violencia, que pregona la guerra y acabar con aquellos seres humanos que le apuestan a la justicia social, a los que piensan en un país en paz, sin violencia. Esa campaña, con la ideología de exterminio al pensamiento, es liderada precisamente por el inculpado que declararon inocente, que inmediatamente declarado inocente salió con sus esbirros a maltratar los líderes que pregonan la paz y al presidente del cambio. Los seguidores del expresidiario en Medellín, en donde se dice que tienen las alianzas con los grandes grupos del paramilitarismo, que después de firmar un acuerdo con Álvaro Uribe Vélez, emigraron a los clanes del narcotráfico, de las armas. También han organizado grupos parapoliciales allí para reprimir las marchas sociales, como se vio en la Marcha por la Libertad de Palestina. Aquellos paramilitares pretenden amedrantar al pueblo para que no elijan seguir con el cambio que está llevando el gobierno progresista que eligió el pueblo colombiano. Esos mismos dogos, adoctrinados, esclavos de las migajas que dejan caer sus amos, se han arrodillado a clamar al imperio yanqui una intervención militar para acabar con el progresismo. Son repitentes oscuros de la historia de Colombia, como aquellos criollos de la patria boba que rogaban para que el rey de España volviera a establecer el orden esclavista que se vivía en la colonia. El neofascista, gringo tirano de las masacres en el mundo, con sed de petróleo y sangre, fiel a su cobardía, con misiles que cuestan millones de dólares,
asesinó a indefensos pescadores colombianos en lanchas que cuestan unos cuantos pesos colombianos. Este hecho es el ejemplo de la doctrina que claman los amantes de la patria boba, aquellos que fueron a Estados Unidos a hacerle lobbying a estos verdugos de venir al país a exterminar la expresión del pueblo que eligió el cambio. Mientras en las campañas del progresismo se profundiza en cómo seguir generando reformas para que los trabajadores puedan alimentar a sus familias. Aquellos son perseguidos con injurias y calumnias que algunos jueces, que como periodistas de los monopolios de la información, lo toman como verdades y proceden a abrir sendas investigaciones para limitarlos en la participación en la democracia. Los jueces, que deben garantizar a los partidos políticos su participación en las elecciones, se han dado a la tarea de todo lo contrario. Niegan las personerías jurídicas de los nuevos partidos que nacen de la unidad de las luchas por la justicia social. O les cambian las reglas en las consultas para elegir sus candidatos e intentar eliminarlos como candidatos a la presidencia, por ejemplo. El ejercicio de la democracia que clama el neoliberalismo se limita a que solo pueden estar en el poder aquellos que son obedientes al expresidiario, para que como el cáncer invadir todos los estamentos estatales y poder consagrar la riqueza del erario público como exclusiva de los demonios de la muerte que habitan en el Senado de la República, que acaparan las tierras, que son dueños de los bancos, que despojan a los campesinos de las tierras donde se produce la comida para los colombianos. Pretenden dejar el legado de muerte, de hambre, a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y de los campos. En estos momentos históricos en que la patria es agredida por el imperio de la muerte, se deben cerrar las filas de la unidad contra la agresión a la democracia. El constituyente primario eligió el cambio y este se debe respetar. La incapacidad del fascismo para formular reformas para el pueblo no lo hacen, porque no les interesa el pueblo. Solo les queda llamar a la mentira, a la calumnia, a la violencia, a la muerte de aquellos líderes sociales que le apuestan a la vida. Ante este panorama antidemocrático del fascismo, la expresión del pueblo se debe hacer sentir en las campañas por la vida, por la justicia social y en el referendo. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchísimas gracias a Jairo Castro Ballesteros por esa nota del director. La justicia va dando palos de ciego. Bueno, vamos con encuentro con la comunidad educativa y la inclusión. Cierre de aulas de apoyo pedagógico. Encuentro con la comunidad educativa. Bueno, cierre de aulas de apoyo pedagógico, estudiantes con discapacidad intelectual, la experiencia en el IED Villemar El Carmen. Y hoy, pues para ello tenemos a Heriberto Tellez Ruiz, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, candidato a doctor de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador del Colegio Villemar El Carmen IED, la Coordinación de Educación Inclusiva. Muy buenos días, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación, poder hablar de este tema que es muy sensible, que está generando o siempre ha generado muchos dilemas y que bien vale la pena colocarlo en el centro de la discusión de todos los asuntos educativos, de todo el interés educativo, de la política educativa. Bueno, cuéntanos en qué consisten las aulas transitorias y cuál es el objetivo con los estudiantes que van a estas aulas. Bueno, primero pues estoy tomándome la vocería del Colegio Villemar. Llego allá hace aproximadamente unos
4 o 5 años, luego de haber tenido una maravillosa experiencia en el Colegio Bolivia, colegio en el que todos los estudiantes tienen discapacidad, un colegio en donde los estudiantes son felices, donde los estudiantes realmente son visibilizados, son reconocidos, donde cuenta con un equipo interdisciplinar que gira en torno a los estudiantes, unos docentes de aula que diseñan unos currículos para los estudiantes, pensando en sus particularidades, en sus características individuales, en sus diferencias, pero entendiendo esa diferencia que todos somos diferentes. Luego, entonces, al llegar al Colegio Villamar, hay unas aulas de apoyo pedagógico. Estas aulas están en la parte de bachillerato, en un lugar quizá, a mi modo de ver, mi opinión, las veía un tanto escondidas, quizá lúgubres. Estaban los estudiantes, allá estaba preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, con bachillerato, es decir, no estaban con sus pares. Luego de un año que estuve fuera del colegio, al regresar, estas aulas se fueron para primaria, obviamente con muchas resistencias de padres de familia, porque pues les fue a generar algo de incertidumbre, qué iba a pasar con sus hijos. Finalmente creo que hemos llegado a un punto en el que están por lo menos más tranquilos. Le dimos el cambio de la denominación, ya no eran aulas de apoyo pedagógico, sino aulas transitorias. ¿Qué es esta transitoriedad? Es que los estudiantes están allí en estas aulas, pero ellos pueden hacer un paso al aula regular después de afianzar muchos de los procesos que se llevan en esas aulas transitorias. Hemos tenido experiencias en estudiantes que han pasado a algunos de los cursos, ya este año lo hemos tenido, los años anteriores Villamar ha sido fuerte en inclusión, aunque cuando uno mira el contexto general, pareciera a veces que lo que hay son actividades de inclusión, más no una inclusión generalizada, situada, ¿sí? En donde los docentes están en clave de inclusión. Entonces, cuando le damos ese giro, comenzamos a dinamizar. Si hay aulas regulares, pues llevemos nuestros niños con discapacidad a esas aulas, pero teniendo en cuenta que hay unas particularidades en las cuales los chicos difícilmente llegan a esa aula porque esas aulas regulares no cuentan con todo lo que realmente se requiere. Entonces, aunque hay muchos expertos que hablan que es expertos, y me permito colocarla entre comillas, hablan que las aulas en donde todos los estudiantes tienen discapacidad son aulas que segregan. Alguien de la Facultad de Educación Especial de la Pedagógica decía, son aulas donde ustedes están agrupando a los niños con discapacidad, los esconden. No, no los escondemos, ¿sí? Allá son felices, allá están tranquilos. Cuando llegan al aula regular, por lo general, terminan siendo procesos fallidos porque no les brinda la atención que le brinda un aula transitoria. ¿Cuál es el contexto real de un aula regular? Un aula regular cuenta más o menos con entre 30 a 40 estudiantes. Tengo una docente que tiene 8 niños con discapacidad en el aula. Un docente de apoyo va para más o menos 30 a 40 estudiantes por jornada. Allí tiene también que pensarse que no se diseñan currículos, simplemente se ajustan algunas cosas. ¿Y qué tiene diferente un aula transitoria? Tiene el número de estudiantes más o menos entre 10 y 15 estudiantes. O sea, hay una atención muchísimo más personalizada, por decirlo de alguna manera. Cuenta con un docente de apoyo. El docente director de grupo es un educador especial. Cuenta con un docente de apoyo. Los currículos son diseñados de acuerdo a las diferentes formas de aprender de los estudiantes, porque hay que considerar las diferentes formas de aprender para poder diseñar diferentes formas de enseñar. Y eso permite que haya visibilidad en los estudiantes. Entonces, cuando se habla de este cierre de las aulas, no tiene por qué cerrarse, tiene que transformarse la dinámica educativa. Entonces, por ejemplo, el caso del Colegio Villamar, están las aulas transitorias. Antes de cerrarlas, lo que tiene que hacer es que el colegio
deje de pensar, y no me refiero solamente al colegio, sino a lo que es la administración educativa, pensar que son unas aulas que están por allá segregadas. No, tiene que hacer que esas aulas se vuelvan parte de la dinámica del colegio. No puede seguir hablándose en los colegios de la educación inclusiva como un punto último, uno de los varios de los consejos académicos, de las reuniones de profesores, cuando hablamos de PIAR, cuando hablamos de incluir, entonces la mirada se pierde a veces de algunos de la comunidad educativa. Y no es porque haya profesores culpables o no, es simplemente porque esto genera una situación muy compleja. El docente se enfrenta a algo muy dilemático, y es que por un lado hay una norma que tiende a ver la educación inclusiva como algo idealizado, desde lo teórico, desde lo normativo. Se supone que el docente está preparado, todos los docentes estamos preparados para asumir cualquier reto del aula diversa. Eso nos lo dice el decreto 1421. En el contexto real ya nos encontramos con otras dinámicas. Entonces, situaciones en donde el docente se siente interpelado porque no cuenta con las suficientes herramientas didácticas para asumir el aula diversa. Y eso es responsabilidad de la administración educativa. En el colegio, afortunadamente, los docentes están comprometidos, un rector que está comprometido con darle visibilidad, como lo digo, a las aulas. Pero por otro lado tenemos a la Secretaría de Educación que busca que se cierre todo. De hecho, la dirección local ya está diciendo no vamos a ofertar estudiantes para las aulas transitorias. Yo le decía a los de cobertura en días pasados, no, es que ustedes no me van a enviar niños para aulas transitorias o aulas regulares, ustedes van a enviar niños para el colegio. Ya la dinámica nosotros la manejamos. Entonces nosotros mantenemos esas aulas y nos damos la lucha por mantenerlas. Pero más allá de hacerle contra a una política de la Secretaría de Educación, que ahora sí se le da por obedecer políticas internacionales, pero únicamente desde lo normativo, pero no desde lo contextual, entonces nosotros lo que hacemos simplemente es decir, vamos a continuar con las aulas, las mantenemos, reivindicando el derecho de los estudiantes. Ellos hablan que se le quita un derecho al estudiante porque no va a la aula regular. ¿Y al niño quién le pregunta? ¿A la familia quién le pregunta? Porque no es solamente que él llegue y se esté allá, porque es el como si estuviera incluido. Entra al aula, pero es invisibilizado, mientras que en el aula transitoria no lo es. ¿Que algún día se tendrán que acabar? Sí, claro, yo también pienso que en algún momento, pero para que se acaben se tiene que acabar cuando en el aula regular pase lo que ocurre en el aula transitoria, que el niño participa, que es tenido en cuenta, que hay un éxito en términos de aprendizaje. Eso lo planteaba Gerardo Echeita, y yo le agrego, donde el niño sea feliz. Y en nuestras aulas los niños son felices, ¿sí? Son tenidos en cuenta. En las aulas transitorias, el estudiante goza de reconocimiento, no de aceptación. En el aula regular tiende a verse es una aceptación. Y en el aula regular, por lo general, lo que termina siendo simplemente es un número más, un estudiante más, una cifra más, buscar mantener un parámetro. Esa es la verdadera situación a la que nos estamos enfrentando. Pero no lo mira más allá de simplemente obedecer a una normativa, a un documento, una letra muerta. Esto en cuanto a las políticas que tiene Secretaría de Educación en este momento. Bueno, cuéntanos el fallo de la tutela que interpusieron los estudiantes. ¿Qué derecho es el que ellos están protegiendo? Los padres de familia, obviamente, se enfrentaron a una situación muy compleja y era la amenaza de la Secretaría de Educación. Y la Secretaría de Educación llevó a los colegios a un punto común, a decirles, cierren ustedes, que nosotros respaldamos, ¿sí? En lugar de la Secretaría de Educación, listo, nosotros vamos a hacer un cierre, pero bajo ciertas condiciones que no se pueden dar, porque si estas aulas no existen en otros países, es porque allá hay otro tipo de condiciones, obviamente, que no están acá. Entonces, los padres frente a esa situación se vieron abocados de colocar una tutela para que no se cerraran estas aulas, para que se le garantizara la educación a los estudiantes. Entonces, quizá fue un efecto boomerang, porque el fallo de tutela, no digo que sea el definitivo, pero es algo de lo que otros colegios quisieron quizá tomarlo ya como argumento, y es el colegio tiene que garantizarle la continuidad a los estudiantes
en el lugar en el que están. Lo digo porque acá nuestros estudiantes llegaban a quinto y en quinto ya no podían ir a bachillerato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son situaciones en donde necesitan mediadores, acompañamiento de familia, entonces pues obviamente no llegaban a bachillerato porque ahí no se les iba a prestar la misma atención que se les estaba presentando en las aulas transitorias. Entonces iban a colegios que de pronto nos podían recibir, como era, mire lo que hay que decir, que nos lo pueden recibir, colegios como el Juan Francisco Bermeo, el Bolivia siempre tiene las puertas abiertas, Gustavo Restrepo, entonces, y otras instituciones que se me escapan el nombre, pero cuando sale esta tutela dicen que deben continuar, pues ellos dicen, no los vamos a recibir porque deben seguir en el colegio en el que están, ¿sí? Nosotros eso lo vimos. Bueno, y ellos, qué pena que te interrumpa, bueno, ellos al quedarse en el colegio donde están, las estrategias para seguir el proceso de educación, ¿cuáles son? Pues en bachillerato se cuenta con docentes de apoyo, ¿sí? Pero digamos que hay situaciones de discapacidad que son muy marcadas, entonces de difícil manejo para los docentes sin un adecuado acompañamiento. Entonces lo que ocurría era eso, se iban a otros colegios donde de pronto hubiese algo ocupacional, que pudiese potenciar todas esas capacidades, que nos saliéramos del estándar del creer que el estudiante tiene que aprender de una sola manera y solamente lo que está curricularizado, ¿sí? Cuando eso no ocurría, ¿qué suerte tenía el estudiante? En la casa, institucionalizado, ¿sí? Incluso la calle. Esos casos los hemos visto, no hablo únicamente del caso del Colegio Villemar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, pues vimos una oportunidad. Entonces fue hablar con las demás coordinaciones, con rectoría, decirle, pues los estudiantes tienen que ir a bachillerato, el papá está en todo su derecho de exigir que el niño siga ahí en el colegio. Pues entonces vamos a abrir un curso, un sexto, en donde vamos a dinamizar que los estudiantes estén en bachillerato, que puedan contar con un director de grupo. Todo esto es todavía en propuesta, pues hay que ir revisando, ajustando cosas, que ellos estén, al estar en bachillerato van a tener un director de grupo permanente que sea un educador especial. Y todos los docentes tienen que ir a dictar sus clases en ese curso común y corriente. ¿Por qué? Porque son estudiantes tal cual como los demás, diferentes como lo somos todos, pero con los mismos derechos, ¿sí? Entonces, esta fue la situación que se presentó con la tutela. Ahorita no vamos a tener estudiantes posiblemente en preescolar, pero sí vamos a tener segundo, tercero, cuarto, quinto, y la idea es que ya bajo esta dinámica, el niño que llega a quinto no tiene que irse a buscar dónde lo reciben, sino que el mismo colegio le debe garantizar la continuidad, pero bajo unas condiciones que nosotros vamos a implementar, que de pronto vamos a tener obviamente la resistencia por parte de Secretaría de Educación, pero la idea es que nosotros podamos garantizar el éxito del estudiante en términos educativos, en términos de permanencia en el colegio. Bueno, y con las familias, con los padres de familia, ¿cómo es el compromiso de estos padres con estos chicos? Nadie más comprometido que los padres de los estudiantes con discapacidad. Sí, o sea, son personas que, tengo el caso de una mamita, ella está todo el día en el colegio, se está en la jornada acompañando al niño. Cuando descansa ella, en la mañana, que el niño no está en el colegio, no, en la mañana está con el niño. Por la tarde con el niño en el colegio, por la noche con el niño en la casa. Es todo el tiempo. Y ella en ese momento siente que bueno, ¿qué va a pasar el otro año? Entonces ellos, el compromiso es total, ¿sí? A veces hay resistencia a ellos frente a algunas cosas porque son personas que siempre les han cerrado la puerta en todo lado. Los han estigmatizado en los colegios, en el barrio, en el sistema de salud, en todo lado. Entonces, cuando hablamos, porque ellos obviamente están muy inquietos de qué va a pasar, decirles a ellos que iban a continuar, eso fue como un bálsamo de alegría para ellos, porque sentir que no todo está perdido, que realmente hay una apuesta porque ellos sigan siendo respetados, reconocidos, que se les siga brindando el derecho a educarse,
pero más allá que educarse, a estar en una sociedad que tiene la obligación de reconocerlos, vuelvo y digo, no de aceptarlos. Obviamente, eso va a ser es una pelea muy fuerte, porque digo, hay maestros que se sienten en este momento frente a un desafío, el desafío del aula diversa, ¿sí? Porque es que ahí confluyen muchísimas cosas y la administración nunca, como le indicaba anteriormente, nunca se ha preocupado por la formación, ¿sí? La formación del maestro. Simplemente es, mire, tenga y hágale que usted, para eso fue que estudió. El decreto 1421, como le dice, da por sentado eso, pero uno mira el contexto real y eso no ocurre. Hay muchísimas cosas, muchísimas estrategias. Y es que hay estrategias que incluso el docente, el especialista, puede crear una estrategia hoy para un estudiante y esa estrategia no le va a funcionar mañana. De pronto le funciona pasado, porque los seres humanos somos cambiantes. Entonces podemos tener estudiantes que hay situaciones que hacen que su comportamiento comience a ondular por diferentes situaciones. Entonces, pensar que todo se puede estandarizar, eso era antes, que se pensaba que la población era homogénea. Todos tenían que escribir con la mano derecha. Incluso el caso de una maestra que me comentaba que al hijo de ella le amarraban la mano izquierda para obligarlo a escribir con la derecha porque era zurdo. Hoy por hoy, en un aula de clases, si hay 40 niños, son 40 clases que hay que pensar. Claro. A veces le dicen, claro, pues desde la coordinación es fácil hablar desde el escritorio. No, yo defiendo esto porque es que yo estuve quizá en el corazón más grande de la inclusión, me atrevo a decir que en Colombia, que es el Colegio Bolivia. ¿Sí? Y uno entender lo que pasa en un aula, o sea, llegar uno a ese colegio y saber que uno llega con amor y sale con amor, ¿sí? Y esto mismo está pasando en el Colegio Villamar. Si entrar a las aulas, hay conflictos como todo. Los niños con discapacidad son conflictivos, claro que sí, tienen que serlo, ¿sí? ¿Tienen novia? Pues deben tenerla. ¿Pelean entre ellos? Pues hay que hacerlo. Eso es la humanidad, eso es ser humano, ¿sí? Y a veces eso es lo que invisibilizamos. Entonces, cuando dicen que es muy fácil hablarlo, no, uno lo conoce, uno sabe qué ha pasado en las aulas, qué pasa en las aulas. Lo que sí no tiene bajo ninguna circunstancia la excusa es pensar que un niño con discapacidad tiene que estar fuera del colegio, tiene que estar fuera del aula, no puede estar al descanso. Así como lo plantea Secretaría de Educación. Ellos dicen, no es que les vamos a garantizar que estén con los estudiantes sin discapacidad, pero ¿bajo qué condiciones? Lo digo, le va a garantizar solamente estar, pero necesitamos es que el estudiante sea, ¿sí? Que no parezca como si estuviera ahí porque ocupa un puesto, sino que bueno, claro, digamos que tú ya, digamos, la pregunta que te iba a hacer ahorita, pero digamos que más concretamente, digamos, para una conclusión así grande que tú nos tengas, sobre todo a los profesores que estamos en aula regular, como qué compromiso, bueno, tenemos con estos estudiantes, pues en nuestras aulas, porque hoy en día los tenemos y hoy en día a veces sufrimos bastante porque no sabemos, lo que tú dices, todos son un mundo diferente, todos los niños, todos, pero entonces, bueno, como ¿cuál es el compromiso de nosotros en estas aulas regulares? Mire, el compromiso es simple y sencillo. Al aula regular no va a llegar como se dice de forma inadecuada, el Down, el autista, no, va a llegar Pedro o Juan, el sujeto antes que el diagnóstico. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso que tiene con Pedro, con Juan, con Carlos, con Alberto, con absolutamente todos, con cada uno de los niños con sin discapacidad, altos, bajitos, negros, blancos, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, no importa. Ese es el compromiso. Y lo que uno puede garantizar es que uno termina sorprendiéndose, porque eso que cree uno que le va a generar muchísimas dificultades para asumir la gestión de aula, terminas sorprendiéndolo en términos positivos, porque nadie más agradecido que un niño con discapacidad cuando se le reconoce como sujeto de derechos. Compromiso institucional es dejar también ver que uno en el aula necesita el apoyo institucional, no el abandono institucional. Y eso va desde coordinación, orientación,
docentes de apoyo, rectoría, dirección local, secretaría de educación y demás. El compromiso es simplemente pensar que todos tenemos que estar ahí. La consigna de educación para todos, lo que defiende Gerardo Echeita y Anscombe es todos cuentan, porque todos deben estar, porque todos tienen derecho. Entonces no es considerar a unos estudiantes y a otros, sino a todos. Eso quizá es un reto, claro, es un reto complejo. Y un consejo quizá para el docente es, si necesita ayuda, de ese grito de auxilio, porque solo no podemos. O sea, tenemos que engranarnos absolutamente todos en torno a reivindicar el derecho que tienen los estudiantes, todos, para que puedan para que puedan participar, para que puedan ser respetados, para que puedan ser reconocidos, para que haya algo de éxito en su estudio, en su proceso académico. Bueno, Heriberto, pues qué bonito todo eso que nos cuentas, esa experiencia que has tenido. Y bueno, claro, pues ese es el compromiso que tenemos todos los docentes y aprenderemos de ti. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y esperamos que nos acompañes en otro momento, en otro espacio y nos sigas ilustrando con todo esto que haces en tu institución. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme hablar desde quizá desconocimiento, porque quienes realmente saben de eso son los docentes de apoyo, los educadores especiales, los de los equipos interdisciplinares. Yo simplemente fui un aprendiz de todos ellos, me enamoré de entender que educación somos todos, que la educación inclusiva somos todos. Y una frase que en algún momento les decía, cuando llega un estudiante sin discapacidad a un aula donde hay 29 estudiantes con discapacidad, ¿quién incluye a quién? Entonces no siempre pensemos que se incluye al que tiene discapacidad, porque un niño con autismo me incluye en el momento en que permite que me acerque a él. Entonces, agradecerles y claro, ojalá en algún momento podamos ampliar algunas cosas y seguir defendiendo las aulas, que realmente es un lugar donde ellos se sienten felices y uno logra humanizar más el acto de enseñar. Gracias. Bueno, oye, muchísimas gracias y espero que tengas un muy feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, Gracias. que estés muy bien. Vale. Bueno, vamos con saluditos a Luis Alberto Cardoso, que está por aquí acompañándonos en sintonía, a María Elena Figueredo Flores, a William Puentes, bienvenidos, a Adriana Parra, también tenemos a William Trujillo y bueno, todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, vamos con Encuentro con el Preescolar. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta. Encuentro con el Preescolar. Bueno, y vamos con nuestro titular de hoy. Los galanes van por la matrícula de preescolar de 3 grados. Para ello, bueno, tenemos a Heidi Quijano, asesora de SEIC ADE, perteneciente también a nuestro equipo de renovación magisterial. Vamos a ver si la conexión con ella, pues ella está en la asamblea pedagógica, entonces vamos a ver si logramos la conexión con Heidi para que nos cuente sobre este tema tan importante en el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les saluda Heidi Quijano del Círculo Pedagógico de Preescolar. Quiero contarles que esta semana estuvimos acompañando en el Colegio Mansuera, en la localidad de Bosa, las maestras y maestros de los 3 grados iniciales que están muy preocupados por la baja matrícula y porque están abriendo muchos colegios de integración social justo al lado o al frente de esos colegios, lo que va a repercutir en una baja matrícula. Bueno, pues les cuento que esto no es una problemática que estemos encontrando desde ahora. Ya hace más o menos un mes estuvimos realizando unas reuniones virtuales con maestras y maestros de las diferentes localidades de Bogotá, incluso con el acompañamiento de Celio Nieves y la concejal actual de Bogotá, Donca, y estuvimos analizando estos aspectos
tan graves para el sector educación de Bogotá. Y el día jueves, como Círculo Pedagógico de Preescolar, recogimos estos sentires de las maestras y maestros porque es una realidad esta preocupación de lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento se va a dar por terminada los 3 grados de preescolar y va a ser un total retroceso. Sin desmeritar a las maestras y maestros de integración social, es para lo que está hecho integración social es una función totalmente diferente a la que tenemos nosotros en los colegios, que somos un sector de educación. Dejamos una carta radicada a los compañeros de la Junta Directiva y a los compañeros asambleístas delegados de la ADE. Y en esto quiero hacer énfasis en un par de apartes de la carta. En estas dejamos la preocupación por lo siguiente. Señor Galán va contra la educación pública. Además, son claras las razones por las cuales colocó como secretaria de Educación a la señora Isabel Segovia, quien es socia fundadora de Inversiones Primera Infancia, dueño de la cadena de jardines infantiles Origami, parte de Empresarios por la Educación, viceministra de Uribe y fórmula presidencial de Peñalosa, entre otras virtudes neoliberales, razones tales que nos han orientado en la perspectiva de la tarea que se le asignaron. Privatizar la educación pública, abrir paso para los bonos escolares, desviar los recursos de la educación, pagar favores a privados que aportaron y van a aportar a las campañas de los galanes, entre otras, como lo es romper o dividir al magisterio. Bueno, y además queremos, compañeros, recordar lo que ha sufrido, los golpes que han sufrido la educación preescolar este año. Entonces, empezamos con la salida de 380 docentes que quedaban del convenio 7784, que era entre Integración Social y la Secretaría de Educación. La entrada del proyecto de la mano, con un gran bombos y platillos. Y de la mano trae a Unity Way, que son los que pretenden evaluar a las maestras y los maestros de preescolar para imponer unos lineamientos construidos desde sus fundaciones. Pero lo más grave es que este año hubo presupuesto para que Integración Social construyera y abriera 323 jardines en el año 2025, porque hay proyectados muchos más para el 2026. Esto quiere decir que abrieron en este año 15,000 cupos. Para allá es que va la matrícula. Por eso es que no hay niños en los colegios, porque los están desviando. Y lo más preocupante es que cuando los niños los padres de estos niños van a las direcciones locales a pedir un cupo para un colegio, el primero que todo les ofrecen los de integración social, bajo la premisa que allá les dan desayuno, almuerzo y los tienen más horas. Ojo, una cosa es el cuidado, la atención y otra cosa es la educación. Por eso se han cerrado tantos cursos. Entonces, les solicitamos a la asamblea, a los compañeros, a los rectores, que nos digan cuál es la proyección para el 2026 para poder ver claramente qué es lo que se nos avecina. Le solicitamos a la Junta Directiva que en las mesas de trabajo con la Secretaría de Educación se cumplan los acuerdos que ya han sido firmados con Secretaría de Educación y nuestro sindicato, la ADE, y que se cumplan. Les exigimos un plan para fortalecer la matrícula y que la matrícula se haga directamente en los colegios. Que se nos permita hacer ese perifoneo, que se nos permita hacer Facebook Live para que toda la comunidad se entere qué es lo que está pasando y para dónde se están yendo los niños de primera infancia de nuestras instituciones. Y pues tenemos que aprovechar los comités locales de la próxima semana para que esta sea una problemática acompañada de todos los maestros y maestras de nuestras instituciones, porque la educación inicial, profes,
es un asunto de todos. Entonces, esta es la invitación, que nos pongamos la camiseta con las profesoras, los profesores de preescolar, pero sobre todo con toda la comunidad educativa. No importa si ustedes de primario o de bachillerato, esto nos afecta a todos. Esa es la invitación para la próxima semana, fortalecer la matrícula desde en los colegios. Bueno, feliz fin de semana. Bueno, y un muy feliz fin de semana también para Heidi. Y bueno, esa es la invitación, luchar por nuestros estudiantes pequeños y porque son la base de nuestros colegios. Bueno, vamos con Encuentro con CANAPRO. CANAPRO, solidaridad que hace vida. Bueno, CANAPRO, solidaridad que hace vida, y tenemos hoy a Samir Ancísar, jefe de crédito de CANAPRO. Samir, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días los compañeros de la mesa de trabajo. Qué alegría poder estar en esta mañana en encuentro con todos ustedes. Pues para comentarles, ¿no? Pues desde el Departamento de Solidaridad, la cooperativa, recordemos que genera bienestar a nuestros asociados, acompañándolos en momentos difíciles a veces. En este momento tenemos diferentes auxilios que maneja la cooperativa en diferentes líneas. Tenemos auxilios en el caso de calamidad, cuando el asociado y su grupo familiar, hablamos siempre que el grupo familiar está el primer grado de consanguinidad, el primer grado de afinidad, sus padres, sus hijos y el cónyuge o compañero o compañera permanente. Para el asociado y para ellos tenemos un auxilio en el caso de gastos médicos no cubiertos por la EPS, en el caso de promos de alquiler o compra de una cama hospitalaria, de unas muletas, una silla de ruedas, medicamentos que la EPS no cubra, en el caso a veces de los padres de los asociados ya pues a veces se requiere el manejo de pañal, también en el caso de la compra de gafas, ¿sí? También que sabemos que la EPS la entrega por la primera vez y ya de ahí en adelante pues ese servicio no lo mantiene. Tenemos también auxilio en el caso de daños a la vivienda del asociado. Si la vivienda del asociado es afectada por causas naturales, estamos hablando de un vendaval, una granizada, una inundación, un movimiento de un temblor o un incendio, la cooperativa también le genera un apoyo económico y en la misma dinámica que lo anterior. Si los gastos sobrepasan un salario mínimo, el medio salario mínimo el apoyo, o cuando es inferior al salario mínimo, el 50% de los gastos que se hayan generado. También tenemos dentro de la línea de calamidad el auxilio cuando el asociado genera el estatus de pensión por invalidez. Entonces, en ese caso, la cooperativa le genera un auxilio de medio salario mínimo por única vez. Y algo muy importante, si en ese momento el asociado tiene deudas con la cooperativa, se le genera 6 meses de gracia. Quiere decir que durante esos 6 meses no va a pagar la cuota, ¿sí? Eso también pensando en la salud mental, la tranquilidad del asociado para que no tenga que estar preocupado que se vaya a ser reportado, que entre en dinámica de mora. Entonces, si va, un ejemplo, va en la cuota número 20, la cuota número 21 la tendrá para que pagar a los 6 meses y los intereses de mora de ese tiempo son soportados por el Fondo de Solidaridad. También tenemos nuestro auxilio en el caso de incapacidad médica, ¿sí? Cuando la incapacidad médica, a partir de 4 días, generamos un auxilio diario de 34.700 pesos hasta 30 días. Y cuando sobrepasa los 30 días, el auxilio es de un salario mínimo. Tenemos nuestro auxilio en caso de sanción o destitución del asociado en defensa de su gremio. Si se genera esta dinámica, pues con esa resolución, lamentablemente, sanción o destitución, la cooperativa también le genera un auxilio
de un salario mínimo según las circunstancias. Tenemos nuestro auxilio exequial. Entonces, en el caso del asociado, en el caso de su núcleo familiar, a partir, y este auxilio y absolutamente todos, se generan a partir de un año de antigüedad con la cooperativa. Después de que usted lleve un año con nosotros en la cooperativa, con sus aportes mensuales y de forma ininterrumpida, usted puede acceder a todos estos auxilios. Si lamentablemente llega a fallecer una persona de su núcleo familiar, podemos inmediatamente generar contacto con la funeraria Gaviria, que es la entidad con la que tenemos el convenio, ¿sí? Al 601 756-0707. Allí marcamos, damos los datos del asociado y allí se activa el servicio completo desde recoger el cuerpo donde se haya generado el deceso hasta el destino final. Recordemos que tenemos 24 horas de sala, el cofre, conservación y arreglo del cuerpo, una ofrenda floral, 10 carteles de comunicación, la carroza fúnebre, la cinta para la carroza fúnebre, la parte exequial religiosa y el destino final, que lo tenemos: cremación, entrega las cenizas en su respectiva urna, o 4 años en bóveda si es inhumación, ¿sí? Importante recordar que este servicio es a nivel nacional. Nosotros tenemos familiares, los asociados tienen familiares en todo el territorio nacional, entonces donde se genere esa dinámica, ahí estaremos prestos, ¿sí? Y recordarles también, tenemos el auxilio exequial para el asociado, ¿sí? Que van unos montos desde 5 salarios mínimos en adelante, dependiendo de la antigüedad y los aportes que tenga el asociado. Importante recordarles que nuestro fondo de solidaridad se nutre de 2 bolsillos. Uno, un porcentaje que la Asamblea de Delegados anualmente genera para este fondo, y el otro es que todos los asociados mensualmente hacemos nuestros aportes. Y de los aportes que nosotros hacemos se descuenta el 1% del salario mínimo, en este caso 14.200 pesos para este 2025, y con eso estamos nutriendo este fondo. Importante contarles, este año, a esta época, ya llevamos más de 7.000 millones de pesos entregados a los asociados en diferentes beneficios, haciendo compañía en estos momentos. Entonces, cualquier inquietud, recordemos que podemos acceder a la página de la cooperativa, ¿sí? www.canapro.co, y allí anexamos, en la parte de arriba está servicios en línea, damos clic y nos va a aparecer en la parte inferior izquierda auxilios, y descargamos el formulario, lo diligenciamos y lo enviamos ahí con los documentos que sean, o si no, pues a través de nuestras diferentes oficinas en la atención que generamos a través del foro con todos nuestros compañeros funcionarios. Entonces, pues nos alegra poderles informar eso. Recordar que también tenemos nuestros créditos, ya estamos cerca al cierre de este mes con respecto a las nóminas entidades con las cuales tenemos convenio de nómina. Entonces, no sé si alguna inquietud, estamos siempre prestos aquí a atenderlos en todas nuestras oficinas aquí en Bogotá y en las otras regiones del país donde también tenemos atención presencial. Bueno, Samir, muchísimas gracias por ese informe tan completo. Y bueno, y seguimos atentos a cualquier información más adelante. Nos vemos en otra ocasión y espero que tengas un muy feliz fin de semana. Gracias. Para ti. Bendiciones. Bueno, un saludito aquí para Diana García también, que se conecta desde YouTube. Y bueno, vamos con nuestro encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, paro del magisterio 30 de octubre, este jueves, es por nuestras reformas en educación y salud. El día de hoy, bueno, como siempre, tenemos a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Miguel, muy buenos días. Rochi, muy buenos días a ti, un saludo vital, fraternal y pedagógico a nuestra compañera Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, a nuestros compañeros y compañeras de todo el país, de nuestras 34 filiales, nuestras más de 1.000 subdirectivas, a todo el magisterio del sector educativo.
Un abrazo vital, fraternal y pedagógico, mi apreciada Rochi. Bueno, Miguel, 30 de octubre, gran paro del magisterio. Bueno, permíteme antes de entrar en materia del Ok. paro, decir algunas cosas. Yo voy a salir un poco del formato. En primer lugar, sobre lo que se ha referido por parte de nuestro compañero maestro de Villamar y también, por supuesto, la reiteración y el llamado que ha hecho nuestra compañera Heidi frente al tema de la defensa del preescolar. En el caso de inclusión, yo creo que hay que por lo menos plantear tres asuntos. El primero, que la decisión de los hermanos Galán, que en este momento tienen la administración distrital y que aspiran a tener la presidencia de la República, es suprimir las aulas pedagógicas por razones de carácter fiscal. Es lo más mezquino que hay, porque Bogotá tiene los recursos para el efecto, los conseguimos en franca lid entre la ADE y el sector y el gobierno popular con el maestro Abel Rodríguez a la cabeza. Y estas son las aulas son, por supuesto, una forma de garantizar el derecho a niños, niñas, jóvenes y ojalá también pudiéramos mantener adultos que lo requieren y que requieren esta atención. No son, como dice la tecnocracia del ministerio, y que hoy sea que es la tecnocracia que lleva años en el ministerio, y que ahora se agarran de allí la administración de los Galán, que son guetos y que tienen que ser, y son procesos de segregación. Esto es completamente falso. De lo que se trata es de reconocer que el conocimiento humano se ha desarrollado de tal manera que para atender estas poblaciones requiere de unas profesiones y requiere de unos escenarios y requiere de unos espacios, y de eso se trata, de ponerlo en consonancia. El derecho a la educación no consiste solamente en acceder a la matrícula, sino que los maestros y maestras y profesionales sean los que corresponden para atender las poblaciones. Ellos lo que buscan allí es ahorrar los recursos, suprimir los recursos, que son de recursos propios conquistados por el sector educativo, para sustraerlos, a costa de sustraer esta población del derecho a la educación. No es cierto, adicionalmente, que esta población es incorporada al aula regular, porque el aula regular requiere de otras condiciones, obviamente además de los apoyos de los profesionales, requieren que las características sean pertinentes para el efecto. Entonces, y tampoco hay guetos. Los que escriben de guetos lo escriben sobre un escritorio, porque es que los niños y niñas están en un colegio, los niños, niñas y jóvenes están en un colegio. Los chicos de 10º y 11, toda la población los abraza, comparten con ellos, están atendidos por los maestros y maestras y profesores que lo requieren y están abrazados por una comunidad. No hay segregación. Esto es una excusa malévola, maléfica, que se están inventando aquí en Bogotá y en Medellín y en Antioquia para suprimir las aulas exclusivas, y a nivel nacional le exigimos al Ministerio de Educación Nacional: derogue las circulares 20 y 21 que dejó la administración pasada, 5 de agosto del 2022, y que este semestre, y que el señor ex viceministro de Educación, señor Bayona, no quiso derogar, sino que prolongó. Estas son unas circulares atentatorias contra el derecho a la población. Es infame que se llame que es una oferta segregada, y lo cierto además es que, como aquí lo ha expresado la compañera Karen Bernal, nuestra compañera integrante de la Asamblea de Delegados y Delegadas, representante de maestra del Colegio Bolivia, no es cierto que hay segregación, y además no se tiene en cuenta la variable del fracaso que ha sido incluir a las aulas regulares a niños, niñas y jóvenes que tienen características que merecen ser atendidas de manera directa en un número, relación maestro y profesional
a completamente pedagógica y razonable. Entonces, primer asunto que quiero señalar. Y esto es la misma situación con los señores en el caso de preescolar, perdón. Las razones son fiscales, es sustraer los recursos de prejardín en primer lugar, pero como no pudieron reversar que habíamos logrado el jardín, ahora entonces se lo entregan, por un lado, a los sectores privados, ya lo ha explicado muy bien nuestra colega Heidi, y en segundo lugar, sustraen a los niños y niñas de la escolaridad, es decir, de la escuela, para pasarlas a niños de 3 y 4 años, que ya es claro que requieren estar en la escuela, a integración social. Integración social juega un papel clave, pero siempre hemos insistido que es de 0 a 3 años. Entonces, aquí lo que se busca es, por un lado, librarse, entre comillas, de la escolaridad de los niños de 3 y 4 años, despedir más de 500 maestras y maestras del convenio que logramos en el 2013 y que fue fortalecido en los acuerdos Secretaría de Educación en el 2014, sustraerlo de allí para entregárselo a la clientela de los concejales, maestras de 10 años, 12 años, y fueron reemplazadas. Al otro día ya tenían los reemplazos fuera de la escuela, y adicionalmente por temporal, atentando contra el carácter de estabilidad reforzada. Esta batalla sigue y muy bien lo que ha hecho el círculo de preescolar, liderado por la compañera Heidi, y por supuesto vamos a escalar, pero quiero agregar otra cosa. Se está obrando en contravía del acuerdo del 2020 del Consejo de Bogotá, que estableció después de muchos años la iniciativa del maestro Celio Nieves, que estuvo en el Consejo, y esperamos que le vaya muy bien mañana, en las elecciones que tienen de su agrupamiento del pacto. Se logró, es la obligatoriedad de los 3 grados de preescolar en los colegios oficiales por parte y con recursos propios por parte de la ciudad, cosa que se está incumpliendo. Bueno, entonces dicho eso, paso al tema de los objetivos del paro. Creo que hay dos cosas que hay que decir, son 2 objetivos, hay que reafirmarlas aquí. El primer objetivo es el tema de salud, y el segundo objetivo es el tema de la ley orgánica. El tema de salud, apreciada Rochi, son 4 mensajes. Nos vamos a movilizar en un paro nacional para lanzar 4 mensajes. Uno al gobierno, otro a la fiduprevisora, otro a los prestadores y otro a los órganos de control. El que le decimos al gobierno es: respete sin amague la ley 91 del 89, gobierno, concéntrese en sesión permanente del Consejo Directivo del FOMAT para que podamos estabilizar el modelo, resuelvan las contradicciones que tienen los ministros con el vicepresidente de la fiduprevisora para que los consejos directivos del FOMAT sean efectivos. Ese es el tema al gobierno. También hemos de aclarar que no se trata de un paro al gobierno porque ya tiene lista la supresión del régimen especial. Eso no es cierto. No hay ley. En este momento no hay proyecto de ley en el Congreso para modificar la ley 91. Luego tampoco se trata pues de decir que es que aquí ya hay un golpe contra nuestro régimen especial. Y en segundo lugar, Rochi, en el presupuesto del 2026 se logra aprobar 18 billones de pesos, de los cuales un 10% adicional con respecto a este año, para fortalecer el FOMAC en pensiones, cesantías y salud. Segundo mensaje en materia de salud es a la fiduprevisora. La fiduprevisora, ¿qué le decimos? Por supuesto que sabemos que desde la vicepresidencia de la fiducia no se está saboteando el modelo, al contrario, se está tratando de materializar. Sin embargo, siguen sectores dentro de la fiduprevisora creando barreras de acceso que no son del modelo de salud, que no son del acuerdo 03 de 2024. Todo el tema de las autorizaciones, Rochi, que tú sabes que eres veedora, cómo es este tema, este padecimiento, eso no existe. No, ¿por qué tiene que una funcionaria en la calle 100 o en la calle 79, en el caso de Bogotá, o en Medellín, etcétera, autorizar lo que el médico ya ordenó?
Se trata de que en el modelo que hay es salir de la cita y tener la orden por vía de la plataforma. Y entonces aquí ni la plataforma funciona, ni las sedes son amplias, ni los funcionarios son lo suficientes, a pesar de que los recursos se han dado. Entonces, referencia, contrarreferencia, autorizaciones, todo eso son del resorte de la videoimpresora que tienen que ser resueltos, y esa es la exigencia de la videoimpresora. Si se requiere relevar más personas, relevar del cargo a personas que no están en consonancia con el modelo, ese es el llamado a la videoprevisora para el próximo 30. Y el tercer llamado es a los prestadores. Estos prestadores, los que venían antes, se han enriquecido con la salud de los maestros y maestras, porque siempre han cobrado tarifas exacerbadas. Hoy hay un manual tarifario que les permite seguir ganando, por supuesto, pero no exageradamente. Les exigimos que ahora se ajusten a esas tarifas que siguen siendo superiores a las que les pagan esas mismas, a esas mismas EPS, a las EPS, y que entiendan que nosotros no vamos a aceptar que se sigan cobrando tarifas exageradas, porque son sobrecostos del 50% que van a desangrar el fondo. El manual tarifario coagula el desangre que lleva 30 años, nos permite mayores puertas de entrada, nos permite destinar recursos a la salud preventiva. Es decir, necesitamos, es un llamado. Señores, se acabó la fiesta, la guachafita, no más. Es decir, ahí tienen tarifas que son justas. Entonces, dejen de estar cada rato insistiendo en renegociar tarifas para volver al pasado, y adicionalmente dejen de estar insistiendo en que hacen paros del 100%, a pesar de que les han pagado el 80% o más en los pagos que tienen que hacerse por prestación de sus servicios. Ya las entidades de control, les estamos diciendo muy bien que haya unas medidas, los puntos de las medidas cautelares, compartimos. Hay que aclararle a la Supersalud que no tenía competencia para eso, porque este es un régimen especial, pero acompañamos para que se resuelvan esos 8 puntos en las cuales se van a trabajar para fortalecer el modelo de salud, pero que ellas también, como se lo dijimos en la reunión, a la red de controladores, donde están los organismos de control todas, y reposa en acta, le dijimos sí, pero también ojo al papel de los prestadores, porque siguen tratando de asociarse para que las entidades no presten los servicios, a pesar de que las tarifas son buenas y a pesar de que se les paga a tiempo. Entonces son 4 mensajes. Y en el segundo propósito del paro, que es el tema del paro de la ley orgánica, pues se trata de decirle al gobierno y decirle al Congreso en una movilización nacional que la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica que debe reglamentar el acto legislativo 03 de 2024, que después de 22 años de lucha logró reformar el sistema general de participaciones, pues esa ley orgánica debe radicarse con mensaje de urgencia. Y obviamente le pedimos al gobierno que de manera previa, después del 28 de este mes, el gobierno dice que tiene listo el nuevo documento después del diálogo social, nos sentemos y terminemos por fortalecer los consensos necesarios para erradicar el proyecto de ley de manera conjunta ante el Congreso de la República. El punto más importante es el porcentaje que se debe destinar a salud, agua potable y saneamiento básico y territorios indígenas y educación, de los dineros reconquistados, que para nosotros deben ser más del 85%, y por supuesto al Congreso decirle a los parlamentarios y a los representantes de las agrupaciones de alcaldes y gobernadores que no pueden insistir en que el incremento mayor de lo recuperado sea para propósitos generales, donde ellos tienen facultades para definir en qué se gasta la plata o no. Entonces, digamos, son mensajes, 2 mensajes muy importantes al país, diciéndole: nosotros defendemos nuestra reforma a la salud y por eso hacemos estos reclamos al gobierno, a la videoprevisora y a los prestadores y a los organismos de control. Y aquí
al gobierno a que radique el proyecto de ley con mensaje de urgencia y al Congreso para que se comporte a la altura de la historia, porque esta es la reforma social de mayor impacto que favorecería a 50 millones de habitantes en todos los municipios del país, porque podríamos avanzar sustancialmente en derecho a educación, salud, agua potable, saneamiento básico y, por supuesto, también en la defensa de los territorios indígenas. Entonces, digamos que ahí están los objetivos del paro. Y como veo aquí unas preguntas, mi apreciada Rochi, rápidamente unos clips. Primera buena noticia, se aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2026. Educación, 88.2 billones de pesos, se mantiene como el primer rubro de inversión social. Para los que dicen que aquí no ha pasado nada, pasamos de 2023 58 billones, 2024 70.4 billones, 2025 79.2 y ahora 88.2. Eso que y todos destinados a dignificar la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Buen mensaje. Segundo buen mensaje. Se aprobó el segundo debate de los 8 la reforma al acto legislativo 01 del 2005, que tiene que ver con la restitución del derecho a la mesada 14 para los maestros y maestras que están pensionados y los que se vayan a pensionar. Recuerden que el señor Uribe suprimió la mesada 14 y dijo que solamente tendríamos derecho hasta 13 mesadas. Bueno, después de 2 décadas estamos peleando por eso, por restituir esta mesada. Entonces, y tercero, se reabrió la discusión sobre la modificación de los decretos 1421 y 3020. Daremos pues una conversa más clarita, más precisa la próxima semana. El 3 de noviembre tenemos sesión sobre jornada única. El pasado viernes, ayer estuvimos en sesión de la comisión mixta que prepara el 4º Plan Nacional de Educación. Hay unas buenas propuestas. Estas propuestas se vuelven en parte constituidas en un documento que se va a presentar en el Foro Educativo Nacional el 24 y 25 de noviembre, pero obviamente previamente vamos a revisar ese documento porque allí nosotros estamos de acuerdo en lo sustancial y es que el plan decenal se concentra en 3 ejes: el tema del derecho, el tema de la apropiación y generación de conocimiento, que para nosotros es absolutamente central, y por supuesto en los temas que tienen que ver con el tema de avanzar en el tema de la financiación. Ha habido mucho movimiento, agradecer a nuestros compañeros y compañeras, estuvimos moviéndonos por todo el país y especialmente agradecer a los equipos de Renovación Magisterial de Atlántico y de Bolívar, en la cual hicimos unas excelentes reuniones que fueron aquí presentadas en directo la semana pasada, en miras pues a la preparación y a la participación, que con el derecho que nos asiste vamos a estar en el Congreso de la República, porque faltan trabajadores, representantes de los trabajadores en el Congreso de la República. Mañana uno de los agrupamientos va a tener una consulta interna para organizar su lista, el pacto histórico. Esperamos que los compañeros y compañeras les vaya muy bien, los que están allí, porque a pesar de que nosotros no somos integrantes del pacto histórico, nos interesa que les vaya muy bien. Esperamos que al maestro Celio le vaya muy bien, porque ha representado muy bien el interés de Bogotá, y otros compañeros que están en la lista allí de los maestros como Edgar Romero, les vaya muy bien. Nosotros presentaremos nuestra lista encabezada por Fabio Arias el próximo 8 de marzo directamente, para que los ciudadanos y ciudadanas hagan la elección, no por vía de consulta interna, sino por vía directa, pero ya tendremos más tiempo de hablar de eso. Y por último, insistir y resaltar que la declaración que ha salido por parte de FECODE rechazando la intromisión de Trump en los asuntos de Colombia, por supuesto, ha sido aprobada por unanimidad, y en ese orden de ideas FECODE está unida en defensa de la soberanía nacional y, por supuesto, respaldando la dignidad del rango presidencial de Gustavo Petro. Muy rápidamente, un poco, ¿no?, de cosas. Ahí quedan muchas más, pero tendremos otro programa y muchos programas más. Bueno, pues Miguel, lo último, la invitación nuevamente al paro de este 30 de octubre a todos los
a todo el magisterio colombiano. Y bueno, allí estaremos, ¿no? Allá estaremos, compañeros y compañeras. Miren que si no logramos la ley orgánica para reglamentar, pues no va a haber acto legislativo, y si no hay acto legislativo en vigencia, no vamos a tener los recursos que requiere la educación. Y esto es prioritario. Alguien por aquí preguntaba, ¿y qué haremos si nos descuentan? Bueno, ha estado claro que FECODE, la AE, ha estado muy clara, muy presta a resolver esas circunstancias cuando se presentan, y por supuesto no será la excepción en la próxima ocasión. Un abrazo a todas y todos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Esperamos que te vaya muy bien este fin de semana. Un feliz descanso y nos veremos entonces el jueves. Vale. Bueno, agradecemos pues entonces a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro, y en lengua de señas Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Y quien les habló, Rocío Porras. Muchísimas gracias y que estén muy, muy bien. Bye, bye. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.